Buenos días a todos los presentes. Agradecerles por su invitación. Y bueno, a continuación voy a dar a conocer el tema presentado en modalidad simposio por el equipo de pasantes del Departamento de Neuropsicología y Neurocognición de la Unidad de Neurología y Neurofisiología del Hospital de Clínicas Universitario de la Ciudad de La Paz. El tema presentado titula Elaboración de un algoritmo para evaluación y diagnóstico en pacientes con síndrome disejecutivo ocasionado por un traumatismo craneoencefálico en el lóbulo frontal. Las coordinadoras de esta presentación son la licenciada Cris Ross Sanginés Guzmán, la magíster Mariana Yaciera Elías Carrazana, y pues las autoras de esta presentación son la universitaria Carla Andrea Curaca Girardi, la universitaria Karen Alison López Armaza, la universitaria María José Rojas Sepúlveda y mi persona, Laura Danaí Mamani Quispe, las cuales somos estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. Como parte introductoria, el presente trabajo se desarrolla con la finalidad de crear un algoritmo de evaluación de funcionamiento ejecutivo para pacientes con trauma craneoencefálico frontal en el marco de la protocolización de la institución a la cual pertenecemos. Se ha decidido dirigir la propuesta en primera instancia a un grupo experimental, el cual serían los pacientes que padecen o han sufrido de un trauma craneoencefálico frontal, debido a que esta tiene una repercusión muy alta sobre las funciones ejecutivas. En este sentido, se abordarán, por lo tanto, los principales síntomas neuropsicológicos que atañen a un trauma craneoencefálico, dependiendo de la gravedad del mismo. Por lo tanto, se describirá tanto la función y el alcance del protocolo clínico neuropsicológico, como la descripción de la construcción del algoritmo. Bueno, también en este sentido se pretende describir las correlaciones de la semiología clínica del síndrome disejecutivo y los resultados obtenidos de las pruebas o tareas dirigidas a la evaluación de los mismos, con el fin de llegar a un diagnóstico diferencial para posteriormente realizar un mejor abordaje. Bueno, mi persona va a dar a conocer, voy a exponer la primera ponencia que titula Traumatismo craneoencefálico y síndrome disejecutivo. Voy a comenzar con una pequeña reseña histórica del traumatismo craneoencefálico. Y pues, según Goodrich, existen escritos sobre las trepanaciones desde la época del Neolítico en la Edad de Piedra, alrededor de 1500 años antes de Cristo, donde se ha encontrado diferentes cráneos en diferentes continentes con trepanaciones o cirugías. El primer cráneo con evidencia de trepanaciones más antiguo que se ha descubierto fue encontrado en 1966 en un sitio de entierro de Essinghay, Alsacia, y fue estudiado por Aldi colaboradores, los cuales usaron la técnica denominada carbono. Asimismo, estos autores determinaron que las personas o la persona que realizó dicha trepanación tenía demasiada experiencia y conocimiento sobre dichas cirugías, puesto que la trepanación realizada en dicho cráneo encontrado, el cual les voy a mostrar a continuación, estaba realizada de manera muy correcta y pues, como dijo, ¿no? Las personas que lo realizaron tenían mucha experiencia. Bueno, la epidemiología del traumatismo craneoencefálico determinan que a nivel mundial el trauma craneoencefálico produce 5 millones de muertes al año, una cifra idéntica e igual a lo que produce la enfermedad de la tuberculosis, malaria y el VIH-Sida. El estudio fundamental de Global Burden of Disease and Risk Factors, carga de morbilidad mundial y factores de riesgo, calculó en 1990 que el 15% de personas sufrían de trauma craneoencefálico. Y asimismo predijo que en el 2020, en el año en el cual nos encontramos ahora, esta cifra iba a incrementar al 20%. Este estudio y esta expresión de este estudio
esta asociación fue evidenciada por diferentes investigadores investigaciones realizadas en el año 2019. Así también este estudio determinó que la mayor cantidad de trauma craneoencefálicos eran a causa de accidentes vehiculares. Los traumas craneoencefálicos son la modalidad más frecuente de daño cerebral en las personas de menos de 40 años, según Portellano. Portellano también menciona que 6 de cada 10 personas que asisten a rehabilitación neuropsicológica son personas que han sufrido de un trauma craneoencefálico. Continuando, la definición de trauma craneoencefálico, según la Asociación Nacional de Daño Cerebral de los Estados Unidos, determina que un trauma craneoencefálico es la alteración del sistema nervioso secundaria a una fuerza física o externa, una dinámica de fuerzas que atañe al cráneo, el cual produce una disminución o alteración en la conciencia del individuo, lo que a su vez ocasiona una alteración en las capacidades cognitivas y o físicas del individuo. La clasificación del trauma craneoencefálico puede dividirse en dos grandes grupos: abiertas, la cual puede ser desde un trauma craneoencefálico directo, que se puede deber a un objeto de superficie plana y grande, el cual puede ocasionar menos daño que un trauma craneoencefálico penetrante, el cual puede interferir totalmente en el encéfalo. Bueno, las consecuencias de este tipo de trauma craneoencefálico dentro de las alteraciones neuropsicológicas refieren que no hay una pérdida de conciencia y las alteraciones neuropsicológicas son secundarias a esta alteración neurológica. Dentro de la clasificación, el trauma craneoencefálico cerrado, tipo cerrado, refiere a una aceleración o desaceleración, en otros términos, a un golpe o contragolpe. Un ejemplo claro serían los accidentes automovilísticos, cuando sucede una aceleración, se produce un movimiento hacia adelante. En muchas ocasiones pensamos que es ahí donde sucede el trauma craneoencefálico, cuando la parte frontal se choca contra el volante, contra el vidrio del automóvil. Sin embargo, no es así, puede producirse una segunda fractura que puede ser mucho más grave, el cual se da debido a una desaceleración que es de atrás. Usualmente este tipo de trauma craneoencefálico puede afectar a los lóbulos frontales y temporales, y pues en este caso sí se da una alteración de la conciencia y posteriormente síntomas neuropsicológicos mucho más graves. Las manifestaciones de daño cerebral traumático son las siguientes. Bueno, a continuación voy a dar a conocer estos, sin embargo existen muchos más. Por ejemplo, son los hematomas en el cuero cabelludo, como podemos ver en la imagen, hematomas causados por la acumulación de sangre en la zona epidural, subdural, subaracnoidea e intraparenquimatosa. También se puede dar una ruptura de las meninges, especialmente de la dura madre, pues se encuentra en la primera parte podríamos decirle, de entrada al encéfalo. También se puede dar una fractura craneal. Si el impacto es muy intenso, se puede dar un posible hundimiento o depresión del cráneo. Así también se puede dar una conmoción cerebral y una contunción cerebral. Y finalizando ya con el tema de traumatismo craneoencefálico, la sintomatología dentro del área de neuropsicológica pueden referir a estas funciones, que serían la atención, procesamiento de información, lenguaje, motricidad, memoria, desarrollo emocional, y también cabe mencionar que se puede dar una alteración en el desarrollo de la personalidad. Dentro de la atención se puede dar una incapacidad para concentrarse, falta de atención selectiva,
Dentro del procesamiento de información puede haber pérdida de iniciativa, disminución de la velocidad de procesamiento de información, dificultades en planificar actividades, trastornos del pensamiento, dificultades en el razonamiento y abstracción. Dentro de la memoria puede haber una amnesia retrógrada, anterógrada, una laguna amnésica, amnesia postraumática. En la función del lenguaje puede haber una disartría, una afasia transcortical motora. En la motricidad, una lentificación de las respuestas motoras, puede haber apraxias, y finalmente en las funciones emocionales puede haber ansiedad, agresividad, apatía, depresión, ausencia de la conciencia del déficit, psicoinfantilismo, etc. Bueno, dentro de la sintomatología cabe mencionar algo muy importante, que sería que toda la sintomatología que mencionamos, y dentro también del área neurológica, dentro del área médica, que serían consecuencias neurológicas, depende mucho de lo que es la localización, es decir, el lugar donde se ha realizado dicho trauma craneoencefálico, la profundidad, la extensión y la lateralidad. Dentro de la profundidad cabe mencionar que la gravedad de la lesión puede ser muy importante, pues un trauma craneoencefálico leve puede producir secuelas muy básicas, secuelas muy leves en la persona que ha sufrido dicho trauma, y esta no va a alterar en la vida social y en la vida laboral de dicho individuo. Sin embargo, en un trauma craneoencefálico grave, esta puede producir una desadaptación eh, totalmente mala para el individuo, pues no hay una total adaptación a lo social, en el área laboral, académica, individual, etcétera. Entonces, una trauma craneoencefálico grave puede ser, como lo dice, ¿no? Mucho más grave. El síndrome disejecutivo. Bueno, vamos a entrar a este tema, comenzando por una reseña histórica, la cual refiere que este término ha sido descrita originalmente por el médico Harlow, cuando en 1968 objetó un excepcional y extraordinario caso, el cual es de un paciente llamado Phineas Shea. Este paciente en 1948 sufrió de un accidente. Fue un trauma craneoencefálico abierto, penetrante por un fierro largo, puede ser por un objeto largo, el cual se incrustó en los lóbulos frontales. En su obra, Harlow refiere que Gage ya no era Gage. ¿Por qué? Porque este trauma, debido a la penetración de ese objeto, produjo que esta persona sufriera de alteraciones tanto cognitivas como comportamentales, y en este caso las alteraciones más visibles para sus familiares y para las personas que trabajaban con él eran alteraciones comportamentales. Gage ya no era una persona como era antes. Gage ya se manifestaba como una persona muy agresiva, tosca, y en este sentido, pues se pudo evidenciar que hubo una alteración en las funciones ejecutivas de dicho paciente. Definición. Según Ardila, Arroncho, Lavos y Rodríguez en el 2015, un síndrome disejecutivo es un síndrome observado luego de lesiones cerebrales, especialmente en las regiones prefrontales. Se caracteriza por deterioros en las funciones ejecutivas. Por otro lado, Mújica menciona en el 2011 que el síndrome disejecutivo es la alteración de un conjunto de funciones cognitivas y comportamentales que afectan en las funciones ejecutivas. Bueno, en este sentido cabe mencionar, y es muy importante mencionar, la anatomía del córtex prefrontal. ¿Por qué es tan importante? Como podemos ver, aquí encontramos la corteza prefrontal. Esta corresponde al 30% o la cuarta parte del encéfalo. Está ubicada anterior a la corteza premotora y a la corteza motora primaria.
y se encuentra conectada con diferentes estructuras corticales y subcorticales. En ese sentido, podemos mencionar que la sintomatología de las funciones ejecutivas, que debido a una lesión en las funciones ejecutivas, no se da de manera crítica en la corteza prefrontal, pues esta está conectada con diferentes estructuras corticales y subcorticales. Y supongamos que en una de estas estructuras corticales o subcorticales existe una alteración, puede manifestar una misma sintomatología que la que manifiesta cuando la corteza prefrontal está lesionada. Esta región se diferencia de las demás regiones por su composición celular, su inervación dopaminérgica y sus aferencias talámicas. La clasificación del síndrome disejecutivo. Existen 3 subtipos de síndrome disejecutivo, los cuales son síndrome dorsolateral, orbitofrontal y ventromedial. Síndrome dorsolateral. Como podemos ver, aquí se encuentra la región dorsolateral del córtex prefrontal. Y una lesión en esta región puede producir una alteración en la motivación, en la iniciación de actividades o tareas, en una conducta dirigida hacia metas. Y cabe mencionar, y es de gran importancia mencionar, que es esta región la que tiene funciones ejecutivas mucho más complejas que las otras dos. Síndrome orbitofrontal. Como podemos ver, esta es la región orbitofrontal de la región del córtex prefrontal, el cual ante su lesión puede ocasionar irritabilidad, agitación, cambios emocionales espontáneos, desinhibición conductual, lo que refiere a conductas desapropiadas. El síndrome ventromedial. Como podemos ver, aquí también está la región ventromedial del córtex prefrontal. Las consecuencias ante su lesión que presenta esta son la tendencia al mutismo y dificultades en la organización comportamental. Bueno, con el fin de finalizar la primera ponencia, la discusión que voy a presentar a continuación, pues va a dar lugar a la siguiente ponencia. El impacto que el trauma craneoencefálico en las funciones ejecutivas tiene sobre, el impacto del trauma craneoencefálico en las funciones ejecutivas puede variar dependiendo de la profundidad, localización, de la extensión y de la lateralidad de la lesión. En consecuencia, es importante establecer un diagnóstico diferencial para favorecer un abordaje posterior a través de la creación de un protocolo clínico de evaluación. Gracias. Muy buenos días. El título de la ponencia que voy a exponer a continuación es la importancia del protocolo de evaluación a pacientes con traumatismo cráneoencefálico frontal. Mi nombre es Carla Andrea Curaca Gilardi. Muy bien. Para comenzar voy a hacer un breve repaso a los antecedentes históricos de propuestas de protocolos para evaluar lo que son las funciones ejecutivas a nivel internacional que se llevaron de los años 2001 al 2005 aproximadamente. La primera investigación titula Propuesta de un protocolo abreviado para la evaluación de las funciones ejecutivas en niños y adolescentes. Los autores de esta investigación son Norma Enríquez Posada y Juan Carlos Restrepo, y esta investigación se llevó el año 2001. Este grupo de investigadores quería poder establecer por qué había tanta prevalencia de algunos de los trastornos neuropsicológicos en una población infantil y adolescente en un pueblo allá de Colombia. Es por eso que ellos, para poder evaluar las funciones ejecutivas en esta población, deciden utilizar 2 instrumentos. La primera es la escala de Wechsler, la segunda es la evaluación neuropsicológica infantil en abreviación N. Ambos instrumentos evalúan lo que son las funciones ejecutivas.
Tras una primera aplicación a un grupo pequeño de esta misma población, es que los investigadores se dan cuenta que no cuentan con el suficiente tiempo, con los suficientes recursos y necesitan un diagnóstico a corto plazo. Es por eso que con los primeros resultados que ellos obtuvieron, hacen una comparación de ambos instrumentos y se dan cuenta que hay algunos ítems del Wechsler y algunos ítems del ENI que miden las mismas funciones de la misma forma. Es por eso que ellos empiezan a proponer y establecer, quitar algunos ítems del Wechsler, quitar algunos ítems del ENI y poder establecer un protocolo abreviado integral para evaluar las funciones ejecutivas en niños y adolescentes. De esta forma, obtener un diagnóstico a corto plazo y poder establecer un programa de estimulación posteriormente. Investigación que salió de manera exitosa. La segunda investigación titula Evaluación neuropsicológica efectiva de la función ejecutiva. La autora es Ingrid Baller y esta investigación se realizó el 2005. Esta investigación nace en el contexto de evaluar efectivamente lo que son las funciones ejecutivas en un grupo de pacientes con diagnóstico accidente cerebrovascular. Ante la inexistencia de protocolos clínicos neuropsicológicos hospitalarios allá en Chile, además de la falta de recursos para poder establecer un instrumento, es que esta investigadora junto con un equipo deciden que necesitan evaluar lo que son las funciones ejecutivas para estos pacientes. Es entonces que ellos proponen hacer una compilación de 8 pruebas que evaluaban todas las dimensiones de las funciones ejecutivas para poder aplicarlos de manera simultánea a estos pacientes. Tras su aplicación, se ha podido lograr y alcanzar el objetivo que ellos tenían. Han podido obtener a través de estos resultados lo que son los perfiles del funcionamiento ejecutivo para que posteriormente ellos han propuesto un protocolo de rehabilitación cognitiva de las funciones ejecutivas para estos pacientes. Y la tercera investigación titula Propuesta de un protocolo para la evaluación de las funciones ejecutivas. Los autores son Tirapu, Valero y Muñoz y esta investigación se la hizo el 2005. Esta investigación nace con la misma premisa que las anteriores dos, ante la falta de un instrumento y un protocolo sistematizado para poder evaluar lo que son las funciones ejecutivas. Es por eso que ellos deciden utilizar 3 instrumentos para poder aplicarlas a un grupo de pacientes. Las pruebas fueron el test de Stroop, el test de Wisconsin y el Trail Making Test. Obviamente, esta primera aplicación se la hizo de manera no sistemática, por obvias razones de que no existe un protocolo establecido y con el objetivo de contar con un protocolo sistematizado que evalúe lo que son las funciones ejecutivas. La aplicación de estas 3 pruebas les ha permitido a estos investigadores obtener un diagnóstico temprano para posterior rehabilitación. Y lo que ellos esperan es poder proyectar esta investigación más adelante en un grupo con un número más significativo de pacientes. Es importante a continuación que yo haga una revisión también, una exposición de algunas definiciones principales que van a servir para entender mejor esta exposición. La primera es lo que es un protocolo. Un protocolo es un documento que tiene una normativa dentro de él. Y esta normativa establece cómo se debe actuar, qué técnicas y procedimientos y acciones se deben seguir en una situación específica. Ahora, ¿qué es un protocolo clínico? Un protocolo clínico es un instrumento que tiene un conjunto de recomendaciones que le van a servir al profesional de la salud para poder establecer todos los procedimientos que él debe utilizar cuando le derivan a él un tipo de paciente con determinado cuadro clínico diagnóstico. Ahora, ¿qué es un protocolo de evaluación neuropsicológica? Principalmente hay que hacer una puntualización acá, pues esta definición se diferencia de las anteriores y la voy a explicar por qué a continuación. Porque este va a ser un instrumento que va a obtener un método para examinar principalmente, y es lo que lo hace diferente, el funcionamiento cerebral superior con la ayuda de diferentes técnicas e instrumentos de la propia psicología.
como son las entrevistas, los cuestionarios, las evaluaciones, para poder ser aplicadas con determinados pacientes, con determinado diagnóstico neuropsicológico específico. Y finalmente, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una representación gráfica, también una representación no gráfica, de un conjunto establecido de pasos y reglas, procedimientos lógicos sucesivos que están bien definidos, que se deben seguir para poder resolver un problema diagnóstico específico. Bien, ahora voy a hacer una clasificación a los tipos de protocolos existentes. Principalmente los protocolos se dividen entre protocolos primarios y protocolos secundarios. ¿Qué es un protocolo primario? Un protocolo primario es un documento original, un instrumento que no ha sido utilizado ni construido antes. Entonces, ¿qué significa? Que la fuente bibliográfica y teórica que sirve para construir ese instrumento es la investigación en sí misma. A eso se considera este tipo de protocolo. Un protocolo secundario es un instrumento que está construida gracias a la recopilación de diferentes fuentes teóricas, bibliográficas u otras investigaciones que ya han sido publicadas anteriormente, y esto le va a servir al investigador o al objetivo de la investigación para poder establecer una nueva reconstrucción o un nuevo modelo de protocolo en base a estas investigaciones pasadas. Esto es lo que es este tipo de protocolo secundario. Ahora voy a hacer lo que es una clasificación de algoritmos. Principalmente existen dos. La primera es entre algoritmos directos e indirectos. Un algoritmo directo es aquel instrumento que permite hallar la solución al problema con una cantidad de pasos bien determinados y específicos. Por decir, yo voy a alcanzar mi solución al problema en 5 pasos. Y en cada problema voy a lograr encontrar la solución y el objetivo de esa investigación en 5 pasos. No hay más, no hay otro camino. Es súper bien determinado. En cambio, los algoritmos indirectos es un instrumento que está construido de tal forma que también me va a permitir alcanzar mi objetivo y la solución de mi problema, pero lo que no está totalmente sistemático es la cantidad de pasos que me va a llevar a lograr el objetivo. Por ejemplo, puedo lograr mi objetivo en 3 pasos o en 10 o en 15 pasos. Sin embargo, ambos tipos de algoritmos me van a permitir alcanzar y solucionar mi problema. La siguiente clasificación de algoritmos es entre los gráficos y no gráficos. ¿Qué es un algoritmo gráfico? También se llama diagrama de flujo. Y como pueden ustedes apreciar en la imagen, tal cual su nombre lo dice, es un instrumento que está construido de tal forma que se utilizan pues lo que son los gráficos. Un gráfico, luego posteriormente otro gráfico y otro gráfico mediante una secuenciación de pasos para poder establecer y alcanzar mi objetivo. Ahora, un algoritmo no gráfico se consideran y se llaman también lo que es los pseudocódigos. Y lo que le diferencia a este tipo de algoritmo es que es de alcance netamente descriptivo. No hay ningún gráfico. Es como leer una receta. Ok, primero, para iniciar, levante la bocina, luego espere el tono, luego marque el número y así sucesivamente hasta poder alcanzar y solucionar mi problema. En esta clasificación de gráficos, la segunda que yo hice, la metodología no es la que cambia, sino la forma en la forma en cómo está construida y en la forma en cómo se presenta este algoritmo, solamente. Muy bien. Ahora voy a hacer una descripción de la función y alcance que va a tener un protocolo clínico neuropsicológico. Tomando en cuenta que en la propuesta de este presente trabajo y de esta investigación, de este simposio, estamos estableciendo la propuesta de un protocolo para evaluar a los pacientes con traumatismo cráneoencefálico frontal. ¿Por qué? Por la alta incidencia de estos pacientes con este cuadro clínico en el servicio de neurología del Hospital de Clínicas. Entonces, ¿cuál va a ser la función y el alcance de este protocolo? Va a ser un instrumento que le va a permitir
al profesional o al investigador del área a tomar decisiones que le exijan paradigmas clínicos y teóricos para atender a determinado tipo de pacientes. En este caso, al paciente con traumatismo craneoencefálico frontal. Le va a permitir además la reducción y evitar aplicar toda una serie de exámenes, una serie de baterías, una serie de pruebas de manera innecesaria. Además, va a ser una herramienta elaborada que va a ser útil para nuestro servicio de neuropsicología en el Hospital de Clínicas, también para otros centros que cuenten con el Departamento de Neuropsicología o para otros centros hospitalarios. ¿Para qué? Para poder mejorar sus procesos internos, dando más rapidez, mayor confiabilidad, mayor y mejor normalización y mayor seguridad al momento de abordar a determinado tipo de paciente con determinado cuadro clínico. Un protocolo, además, este protocolo va a permitir adecuar sus contenidos al grado de dificultad de un paciente, según las características semiológicas que éste presente, adaptando un conjunto de instrumentos y evaluaciones según el paciente así lo requiera. ¿Cuál va a ser la función? Va a permitir normalizar la práctica cuando se atienda a este tipo de pacientes con este cuadro clínico. Además, va a disminuir la variabilidad en la atención al mismo paciente, va a mejorar la calidad del servicio que se le ofrece, va a constituir, además, definitivamente una fuerte fuente de información teórica para futuras investigaciones o para base bibliográfica. Además, va a permitir establecer la secuenciación de pasos a seguir al abordar a un paciente determinado en manera general, hablando de un protocolo clínico neuropsicológico, y en este caso específicamente un paciente con TEC en el lóbulo frontal. Bien, lo que ahora voy a hacer va a ser una breve descripción de lo que es la elaboración de un protocolo y paralelamente con el proceso de la elaboración del algoritmo de la propuesta de este trabajo. Este modelo fue obtenido gracias a Román y a Sampieri en metodología de la investigación. La primera fase es la fase de la preparación. ¿Qué significa? Que nosotros debemos establecer y hemos establecido el propósito específico. Como ya lo había mencionado antes, tomando en cuenta la gran incidencia de pacientes con TEC frontal en el servicio de neurología. La fase 2 fue la fase de la elaboración del instrumento. Una vez ya definida la variable, con todos los objetivos y ante la necesidad que ya fue explicada anteriormente, se pasó a lo que es la construcción del instrumento, que va a ser detallada y expuesta, detallada de manera más amplia más adelante. Y la tercera fase y la cuarta fase es la fase de la prueba piloto o el ensayo de la prueba, que es esta parte de la construcción de la elaboración del protocolo que nosotros pensamos proyectar en un grupo experimental de pacientes con TEC frontal de manera inicial. A partir de la primera recogida de los datos y de los resultados, se va a pasar a lo que es la quinta fase, que es la fase de la evaluación. También la fase del análisis y la discusión. ¿En qué nos va a ayudar esto a nosotros? En poder establecer cuáles fueron las fortalezas o las debilidades, todo en mejora de poder presentar un mejor instrumento para mejorar la calidad de vida de los pacientes y para poder establecer el proceso de protocolización. Bien, finalmente, voy a tocar puntos muy importantes sobre esta exposición. ¿Para qué? ¿Para qué poder proponer este protocolo? Principalmente porque hay una inexistencia hoy en día en Bolivia a nivel nacional, hay una inexistencia de protocolos neuropsicológicos hospitalarios para el abordaje a pacientes con TEC frontal, pero también con diferente sintomatología y diferente etiología clínica. En general, no hay un protocolo sistematizado ya establecido. Además que la propuesta de protocolización se la ha realizado, se la está haciendo en base a la asociación de las características semiológicas del paciente con TEC frontal y la asociación de instrumentos de evaluación neuropsicológica que evalúa las funciones ejecutivas de manera específica. Esto a nosotros
nos va a permitir la recopilación y organización de la información que se la va a presentar en base de la estructura de un algoritmo. 3. La propuesta de este algoritmo va a permitir la construcción y se la va a presentar en forma de un diagrama de flujo. Esto nos va a ayudar a nosotros, también a otros profesionales, la secuenciación de pasos bien definidos cuando atendamos y cuando se derive a nuestro servicio a un paciente con TEC frontal. Entonces, nosotros ya tendremos establecido cuál va a ser el primer paso, cuál va a ser el segundo paso, disminuyendo la variabilidad en atención a estos pacientes. 4. La propuesta de la creación de este protocolo nos va a permitir a nosotros obtener un diagnóstico diferencial del síndrome disejecutivo en el paciente con TEC frontal, eliminando, como yo lo había dicho más antes, la aplicación de pruebas, instrumentos y baterías de manera innecesaria. Además, se va a normalizar la práctica de atención al paciente con TEC frontal, se va a aportar definitivamente a la disciplina neuropsicológica en general con conocimiento científico, que va a representar una fuente fuerte de información que va a servir también como base bibliográfica para futuras investigaciones o para su misma replicación. Y por último, con el diagnóstico diferencial que se va a obtener al aplicar y al implementar este instrumento, nos va a permitir poder decir que contamos con un instrumento sistematizado, que además de permitirnos a nosotros establecer la atención oportuna para tener un diagnóstico a corto plazo, podremos posteriormente establecer un programa de rehabilitación con las características semiológicas y personales que presente un paciente con traumatismo cráneoencefálico frontal. Bueno, tengan Gracias. todos ustedes muy buenos días. En este momento voy a dar a conocer la ponencia número 3, la cual consta de la propuesta de la elaboración de un algoritmo para la evaluación y el diagnóstico de síndromes disejecutivos en pacientes que presentan traumatismo craneoencefálico en el lóbulo frontal. Mi nombre es María José Rojas Sepúlveda. Y bueno, al interior de la unidad de neurología y neurofisiología del Hospital de Clínicas ya se establece un protocolo de evaluación, el cual es aplicado tanto a pacientes internos como externos de la unidad. Para abordar de manera más concreta y para explicar el cómo nace este protocolo, voy a realizar un breve relato histórico en base a la unidad. Entonces, en febrero de 1994, se inicia la acreditación de horas prácticas de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés en la institución del Hospital de Clínicas. Esto en el servicio de Neurología y Neurofisiología de la misma institución. Autorizado por el doctor Federico Fortún de la Quintana, contando con la incorporación de Ninosca Ocampo Barba. Esto junto con el aval del director de la carrera en aquel entonces, el doctor René Calderón Soria, dando así paso a las prácticas de la carrera de psicología. Ya en el mes de enero de 1995, a la conclusión de esta experiencia de práctica psicológica, es que se entrega a la jefatura del servicio un documento original, el cual contiene un informe de atención interna y externa de pacientes, además de una guía de entrevista inicial, un inventario de aproximación diagnóstica y un sumario de procedimiento psicológico para pacientes neurológicamente enfermos. Es así que se da paso al primer departamento de psicología de esta institución hospitalaria. Ya a principios del 2004, la denominación de este cambia a departamento de neuropsicología y neurocognición. Es así que en el área de neuropsicología se decide aplicar este protocolo, el cual consiste en la implementación de una guía de entrevista inicial. Posteriormente se procede a la realización de la prueba neuropsicológica breve NeuroSI. Luego se procede a la implementación de la prueba complementaria NeuroSI. Luego a realizar un reporte de los resultados de la evaluación neuropsicológica. Y finalmente se procede a la aplicación de la batería de la evaluación neurocognitiva. Es desde esa fecha que nuestro servicio se encarga de la atención, de la evaluación, de la rehabilitación y del seguimiento de pacientes que se encuentren neurológicamente con algunas dificultades. Esto dentro de la unidad.
Bueno, internacionalmente voy a dar a conocer de manera concreta algunos ejemplos de algunas propuestas de algoritmos de evaluación y de diagnóstico correspondientes a nuestra área, al área de neuropsicología. Voy a dar a conocer un algoritmo de diagnóstico de demencia, como también una propuesta de evaluación neuropsicológica para casos donde exista alguna alteración en la percepción musical. Y bueno, este algoritmo de diagnóstico de demencia es una propuesta adaptada de la Academia Americana de Neurología, donde, como podemos observar, en las elipses toma en cuenta la contribución de la evaluación neuropsicológica en este diagnóstico. Como podemos observar acá, toma en cuenta la evaluación neuropsicológica anormal, como también el deterioro de la memoria y el deterioro de otras funciones cognitivas. Esto a cargo de los autores Mónica Rosselli y María Beatriz Jurado. Bueno, la propuesta de evaluación neuropsicológica para casos donde existe una alteración de percepción musical. Esta propuesta, este estudio fue realizado en base a un estudio de caso único a partir de un protocolo estándar de evaluación neuropsicológica. Este fue realizado junto con otras pruebas adicionales específicas sobre música. Y bueno, esta propuesta finaliza con un diagnóstico diferencial tanto de depresión, anedonia musical y amusia. Esta investigación toma en cuenta a sí misma, más que ser novedosa, como un componente principal en el componente musical, ¿no? Y entonces, esta propuesta destaca de la misma manera que la idea de evaluar al paciente no solamente de manera cognitiva, sino también toma en cuenta la evaluación de las emociones del paciente, siempre teniendo en cuenta lo que el paciente va a precisar. Este estudio fue realizado por los autores Juan Carlos Peralta, Nancy Peralta y Zulay Andrea Montenegro. Y bueno, para la elaboración de un algoritmo de evaluación, voy a tomar en cuenta breves definiciones en tanto a algoritmo y protocolo. Esto para poder abordar de manera más concreta nuestra propuesta. Y bueno, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo, en nuestro caso, va a ser una representación gráfica a manera de diagrama de flujo, el cual va a contener una serie de pasos definidos, sistemáticos y concretos para poder resolver, en este caso, un posible problema diagnóstico. ¿Qué va a ser un protocolo? Un protocolo va a ser un documento que nos va a determinar la manera determinada para poder actuar ante una determinada situación. Bueno, en base a los antecedentes en relación a la carencia de un protocolo de evaluación de traumatismo cráneoencefálico, es que procedemos a realizar esta propuesta de evaluación y diagnóstico de traumatismo cráneoencefálico en pacientes con TEC en lóbulo frontal. Entonces, tomamos en cuenta no solo la semiología clínica, sino también nos va a permitir identificar el subtipo de disfunción ejecutiva. Inicialmente, consideramos un paciente que tenga un diagnóstico de traumatismo cráneoencefálico, específicamente un traumatismo cráneoencefálico frontal. En el caso de que no presente, entonces no procedemos a aplicar este algoritmo. En el caso de que sí presente, entonces procedemos a realizar la evaluación neuropsicológica en base a pruebas de screening. Estas pruebas van a ser realizadas tanto a pacientes hospitalarios como a pacientes de gabinete. Al hablar de pacientes hospitalarios nos referimos a los pacientes que se encuentran internados en la unidad, y cuando hablamos de pacientes de gabinete nos referimos a pacientes que atendemos en consultorio. Entonces, una vez realizada la aplicación de estas pruebas de screening, procedemos a realizar un análisis semiológico. En este análisis semiológico vamos a tomar en cuenta tanto signos y síntomas cognitivo-conductuales en cuadros sindrómicos de funciones ejecutivas. Como podemos observar acá, en color celeste, en color verde y en color azul. Cada uno corresponde a un cuadro sindrómico.
como síndrome órbitofrontal, síndrome dorsolateral y síndrome ventromedial. Posterior al análisis semiológico, procedemos a realizar pruebas específicas para evaluar el funcionamiento ejecutivo, para de esta manera arribar a un diagnóstico diferencial de síndromes disejecutivos. Es por eso que se pensó en la posibilidad de la aplicación de estas pruebas específicas, las cuales están relacionadas evidentemente directamente con la semiología de presentación para cada cuadro sindrómico. Y bueno, finalmente, la construcción de este algoritmo de evaluación tomamos en cuenta como uno de nuestros objetivos el de favorecer en la protocolización en la misma unidad de neurología y neurofisiología, específicamente en el servicio de neuropsicología. También otro de los objetivos que tomamos en cuenta es que va a favorecer al neuropsicólogo ante el accionar frente a pacientes que presenten un traumatismo craneoencefálico, específicamente a nivel del lóbulo frontal. Y finalmente va a favorecer también y va a coadyuvar en la replicabilidad del mismo. Muchas gracias. Bueno, el punto que se va a desarrollar a continuación es sobre la replicabilidad del protocolo de evaluación y diagnóstico de síndromes disejecutivos en pacientes con lesiones del lóbulo frontal. Okay. Dentro del ámbito de la neuropsicología, los protocolos tanto de evaluación como de intervención cobran un gran valor, puesto que estos son herramientas diseñadas para facilitar la labor del neuropsicólogo frente a situaciones y casos particulares. Un estudio realizado por Javier Tirapú Ustaros sobre un modelo integrador de cómo y bajo qué sistema realizan su labor las funciones ejecutivas dio paso a la elaboración de una propuesta de un protocolo de evaluación sistemática para la exploración de las funciones ejecutivas. Esta propuesta de protocolo de evaluación que tiene como base un estudio realizado el año 2002 y que posteriormente fue replicado el año 2015, es un claro ejemplo de cómo la elaboración de una propuesta de protocolos tanto de ya sea de evaluación o de intervención, en este caso de evaluación, una vez replicado puede ser de gran utilidad, puesto que pueden guiar la actuación especializada del neuropsicólogo frente a casos y situaciones particulares. Bueno, a nivel nacional, en Bolivia, una de las revisiones bibliográficas sobre la clasificación de la memoria realizado por la doctora Ninosca Ocampo dio paso a la elaboración de una evaluación diferencial de la memoria dirigida a personas mayores de 65 años de edad, con el propósito de realizar una evaluación o un diagnóstico diferencial a pacientes que presentan un trastorno neurocognitivo. Esto fue llevado a cabo en el Departamento de Neuropsicología y Neurocognición, que forma parte del Servicio de Neurología y Neurofisiología del Hospital de Clínicas de la Ciudad de La Paz durante la gestión 2007. La elaboración de este cuadernillo de evaluación neuropsicológica es un claro ejemplo de la elaboración de un protocolo a nivel nacional. Y un dato interesante e importante a mencionar es que a partir de lo realizado por la doctora Ninosca Ocampo y con el apoyo de Asociación Alzheimer Bolivia, dieron paso a la estandarización del cuadernillo de evaluación neuropsicológica en ciudades capitales tales como Santa Cruz, Tarija, Potosí y Cochabamba. Se espera o esperan proyectarlo en ciudades capitales tales como La Paz y Oruro en el presente año. Bueno, con el objetivo de adentrarnos un poco al punto de la replicabilidad del protocolo de evaluación y diagnóstico de síndromes disejecutivos en pacientes con lesiones del lóbulo frontal, es menester en este punto mencionar la definición, el concepto de replicabilidad.
Bueno, entendemos la replicabilidad como el fenómeno por el cual un evento puede ser fiable y consistente, puesto que gracias a la replicabilidad podemos llegar a confirmar la solidez de un estudio o detectar errores de cualquier otro tipo. El tema de replicabilidad es uno de los temas que más preocupa y uno de los temas que más interesa a los investigadores, puesto que es uno de los máximos objetivos de todo proyecto científico, ya que la replicabilidad es una de las características básicas a la hora de consolidar avances científicos. Y pues una vez replicado el estudio, al ser publicado, hay una serie de normas que garantizan que cualquiera puede publicar el estudio y obtener los mismos resultados o las mismas conclusiones con aquellas condiciones presentadas en el estudio. Un dato interesante a mencionar es sobre un proyecto denominado Reproductive Project Psychology, sobre que pretendió realizar o replicar 100 estudios del área de la psicología, de los cuales tan solo 39% de los estudios alcanzaba a repetir las conclusiones. Tales datos nos hacen notar que muchas de las veces se abordan investigaciones que, si bien son novedosas e interesantes, son desarrollados por encima de la probabilidad de ser replicados. Por tal razón, para paliar dicha crisis, surgieron una serie de investigaciones que se pretendieron ser replicados, de los cuales los estudios que se replicaron con mayor continuidad fueron los relacionados a la psicología cognitiva, en temas tales como proceso de memoria, proceso de atención y proceso de capacidad de aprendizaje. A partir de estos estudios replicados se pudieron obtener 9 componentes cognitivos, los cuales se deberían tomar en cuenta al momento de iniciar un estudio, puesto que cada uno de estos componentes nos ayudará a poder a que el estudio pueda ser replicado posteriormente. Entre los 9 componentes tenemos en primera instancia al efecto Simon, que hace referencia al fenómeno de interferencia, que se localiza en la etapa de selección de respuesta por parte del examinado. Este fenómeno predice la velocidad y la exactitud de respuesta por parte del examinado, siempre y cuando el estímulo a detectar aparezca en la misma posición relativa que la respuesta. Así también encontramos al efecto tarea de Flankers, que hace referencia a, demuestra que el examinado dentro de una prueba no deja de procesar lo irrelevante. Al igual que el anterior efecto, nos predice la velocidad y la exactitud de la respuesta por parte del mismo, siempre y cuando el estímulo coincida con la forma, el estímulo a elegir, coincida con la forma de los estímulos irrelevantes. Por otro lado, encontramos el efecto priming motor, que hace referencia a, más bien está relacionado con la memoria implícita. Al igual que el efecto o los efectos anteriores, nos predice la velocidad y la exactitud de la respuesta por parte del examinado, siempre que el estímulo los estímulos presentados al inicio de una prueba, denominados estímulos primos, tengan un parecido similar a los estímulos posteriores, de los cuales se requiera una respuesta similar a los estímulos presentados previamente. Por otro lado, encontramos el efecto priming asociativo, que hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano de poder asociar aquellos estímulos que están relacionados con aquellas palabras, signos, símbolos, señales que se utilizan cotidianamente. Por otro lado, encontramos al efecto priming de repetición, que hace que demuestra la relación estrecha o cercana entre la memoria a corto plazo como con la memoria a largo plazo, puesto que nos demuestra la capacidad del ser humano de poder recordar aquellos estímulos que se presentan al inicio como al final de una prueba, ¿no? Y nos predice que el rendimiento por parte del examinado tenderá a incrementar siempre y cuando los estímulos
tengan un parecido similar dentro de una prueba. Por otro lado, encontramos al efecto falsas memorias, que hace referencia a la facilidad que tiene el examinado de recordar aquellos estímulos que se presentaron tanto al inicio como al final de la prueba. Y también encontramos al efecto posición serial de la información, que hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano de poder recordar aquellos estímulos que se presentan al principio como al final de, por ejemplo, una secuencia de palabras, una secuencia de números. Así también encontramos el efecto denominado simulación de la forma, que nos hace referencia a la capacidad automática que tiene el ser humano de poder representar visualmente lo que lee. Y por último encontramos el efecto de espacionamiento, que hace referencia a la facilidad que tiene el ser humano de poder recordar aquel material que se encuentre o que se presente dentro de una prueba dividido en secciones. Bueno, tales componentes cognitivos que se presentaron anteriormente son de gran importancia, puesto que al tener un conocimiento global y a profundidad de cada uno de estos efectos, sería de gran utilidad, puesto que nos ayudarían al momento de iniciar un estudio que posteriormente se desee replicarlo. Muy bien. Actualmente la neuropsicología propone la aplicación de pruebas o estrategias dirigidas al diagnóstico e intervención de pacientes con diferentes síndromes o patologías neurológicas. Tal es el caso del presente algoritmo de evaluación y diagnóstico de síndromes disejecutivos, puesto que tiene la finalidad de posibilitar una evaluación neuropsicológica, para así, en ese sentido, llegar a un diagnóstico diferencial y a partir de ese diagnóstico diferencial poder tener mayores posibilidades de realizar un diseño o diseñar un programa de rehabilitación individualizado en aras de lograr la reinserción social y adaptación familiar del paciente, con la finalidad o mejorando en este sentido la calidad de vida de los pacientes. Bueno, teniendo el conocimiento y la importancia de replicabilidad, como lo había mencionado anteriormente, ya que esta permite confirmar la solidez del estudio, se pretende que el algoritmo de evaluación y diagnóstico, como parte de la protocolización en la atención a los pacientes con traumatismo craneoencefálico frontal, llegue a ser replicado por dos razones importantes. En primera instancia, para que el mismo sea replicado en otros servicios relacionados a la neurología a nivel departamental, a nivel nacional, y que posteriormente, una vez replicado, llegue a ser replicado en diferentes pacientes con otro tipo de etiología, que cursan con síndromes disejecutivos. Tal es el caso de pacientes con accidentes cerebrovasculares, pacientes con tumores del lóbulo frontal, pacientes con enfermedades autoinmunes, o así también pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como ser pacientes con enfermedad de Parkinson o pacientes con Alzheimer. Y por último, también así con pacientes que presenten infecciones del sistema nervioso central. Con el objetivo con el propósito de que todas estas afecciones cognitivas, específicamente del síndrome disejecutivo, deben ser corroboradas en cada paciente en función de las especificidades de su enfermedad. Y bueno, con el objetivo de concluir la exposición, es importante mencionar y recalcar que el algoritmo de evaluación y diagnóstico, como parte de la protocolización de atención, generará un aporte teórico, metodológico y práctico, como parte esencial de un sistema de protocolización para la atención a pacientes que asistan a la unidad de neurología del Hospital de Clínicas. Bueno, esto en primera instancia, puesto que se desea y se pretende que el presente protocolo de atención sea replicado para poder alcanzar los objetivos
deseados, ¿no? Que en primera instancia es la replicabilidad del mismo en aquellos hospitales que estén relacionados con servicios del área de neurología, y pueda ser replicado en primera instancia quizá a nivel departamental, a nivel nacional, y que quizá en un futuro pueda ser replicado a nivel internacional. Y así también para que el mismo sea replicado en diferentes pacientes con diferentes etiologías, con el objetivo así de poder mejorar la calidad de vida de cada uno de los pacientes, puesto que a partir del protocolo de evaluación y diagnóstico se obtendrá un diagnóstico diferencial. Bueno, con esta explicación terminamos la exposición, agradeciendo a cada uno de ustedes por su atención, y también agradecemos a la Universidad Gabriel René Moreno por permitirnos poder exponer y explicar un poco de nuestra investigación. Muchas gracias.